Seguimos con el tema de movimientos rectilíneo uniformemente variado. Ya vamos a entrar en la práctica B. Y en el ejercicio 2 nos dice que hay un móvil que está yendo con una aceleración constante y en cierto momento va a pasar por el punto A. Pasa por el punto A y luego, después de 5 segundos de haber avanzado, su velocidad es 72 kilómetros sobre hora. Luego nos pregunta cuál era su velocidad 9 metros antes de pasar por el punto A. Y fíjense que en el ejercicio en ningún momento nos dice que empezaba a haber reposo. Pues no puede decir que es cero. Entonces esto es un ejercicio donde nos da datos de una parte que tendrías que utilizar para resolver la otra parte. Entonces yo me voy a enfocar primero en el sector de aquí y voy a tratar de resolver esta parte. ¿Ya? Ahora, para la primera parte, para ese que estoy marcando como 1, ¿qué datos tengo? Bueno, anotarse, me doy cuenta que tengo aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado porque la aceleración no cambia. Esta B sería velocidad final para ese sector, ¿no ve? Tendría el tiempo 5 segundos. Podría buscar dos cosas, distancia o velocidad final, o velocidad inicial, diré. Entonces, a ver, anotaré velocidad inicial, puedo encontrar y también puedo encontrar lo que es la distancia para el sector. Ya, primero voy a buscar velocidad inicial y eso va a ser tal vez suficiente para yo encontrar qué velocidad tenía en este punto. Les repito, es otro un ejercicio donde voy a resolver una parte para poder terminar de resolver el resto. Bueno, vamos cambiando primero este 72 kilómetros sobre hora porque está en kilómetros y todos los datos están en metros y en segundos. Convirtiendo esto me va a dar 20 metros sobre segundo. Una vez que ya he hecho esa conversión, busco una fórmula que me pueda dar velocidad inicial teniendo velocidad final, tiempo y aceleración. Voy a tratar de buscar así, ahí una fórmula. Puedo usar esta fórmula, la vamos a anotar, donde nos dice, bueno, eso nos daría distancia, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia. O también puedo utilizar esta fórmula. Y si me fijo, la que me conviene es la segunda, porque tengo velocidad inicial, o quiero encontrar velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo aceleración y tiempo. Entonces directamente esa fórmula la voy a usar. Entonces digo velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es 20, inicial es lo que estoy buscando, aceleración es 2 y tiempo es 5. Velocidad inicial se queda como velocidad inicial, 2 por 5, 10, va a ir a restar y me dice que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo. Una vez que he encontrado, me puedo anotar aquí, en este punto la velocidad había sido 10 metros sobre segundo. Ahora, si me fijo en este sector, en la parte 2, tengo aceleración, velocidad y distancia. Como ya tengo tres datos, puedo resolver esa parte. Entonces, en la parte 2, si me voy a anotar los datos, diría que tengo aceleración igual a 2 también. Tendría distancia esta vez, que es 9. Y tendría velocidad 10 metros sobre segundo, que en este caso sería velocidad final. Aquí estoy iniciando y aquí estoy terminando esa parte. Y estoy buscando velocidad inicial. En este caso ya voy a tener que utilizar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces voy reemplazando. Velocidad final es 10 al cuadrado
velocidad inicial al cuadrado 2 por 2 por 9, que me va a dar 100. Velocidad inicial al cuadrado, y aquí me va a dar 36. Ese 100 se va a restar con 36 al otro lado, y vamos a continuar. 100 menos 36 es igual a velocidad inicial al cuadrado. Eso me va a dar 64, es igual a velocidad inicial al cuadrado. Y aquí, para terminar de resolver, tendría que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 64 es 8 metros sobre segundo, y eso sería la velocidad inicial, que justamente es esta B, y ya tendría terminado ahí el ejercicio, y esa sería la respuesta. En el ejercicio 8 nos dice que hay una zorra que se está acercando a una liebre, y justo cuando está a 9 metros de distancia, la liebre, que estaba en descanso, en reposo, empieza a acelerar con 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pregunta cuál tendría que ser la velocidad mínima de la zorra. Nos especifica mínimo porque la zorra puede tener la velocidad mayor, y obviamente si va a ser mayor va a poder alcanzar a la liebre. Pero si esa velocidad va a ser menos que la que voy a encontrar, no va a poder alcanzar a la liebre. Pues ¿qué va a pasar? La liebre va a ir avanzando, la zorra va a ir persiguiendo, y en cierto momento va a alcanzar. No sé en qué distancia va a ocurrir eso, entonces yo le pongo D. Entonces vamos analizando para cada uno. Pues voy a empezar para la zorra, y voy a decir lo siguiente. Los datos de la zorra me dice que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad me dice que es constante. Entonces la fórmula que tendría de la zorra sería distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? La distancia de la zorra va a ser 9 metros que le separaban de la liebre, y la distancia D. Entonces voy a anotar 9 más esa distancia D que no conozco, la velocidad de la zorra, que es lo que estoy buscando, y por el tiempo que le va a tomar a la zorra encontrar. La zorra va a tener un tiempo que va a transcurrir de ahí a ahí. Ahora analizamos para la liebre, y la liebre ya tiene aceleración, entonces sería variado, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. La distancia que recorre la liebre solo va a ser D. La velocidad inicial es 0, por el tiempo va a dar 0, entonces tendría 1/2 de la aceleración, que es 2, por tiempo de la liebre al cuadrado. Entonces nos va a decir que el tiempo al cuadrado de la liebre es la distancia, porque es el tiempo que recorre la liebre. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿tiempo de la zorra y tiempo de la liebre van a poder ser iguales o son distintos? Si en este momento han empezado y inicio el cronómetro para ambos y llegan a este mismo punto, uno va a darse cuenta que el tiempo es el mismo. El tiempo de la zorra y el tiempo de la liebre va a ser lo mismo. Entonces ya puedo quitar esa diferenciación que tengo, tiempo de la zorra con tiempo de la liebre, y ponerle solamente una T y poder resolver. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tratando de reemplazar los datos. Entonces aquí me está dando dos ecuaciones. Voy a despejar aquí D primero para poder reemplazar, o directamente distancia aquí poder reemplazar. Tengo aquí ecuación 1, ya depende de ustedes cómo quieren resolver. Entonces podríamos decir reemplazar la ecuación 2 en 1 para ver cómo nos va a salir el resultado. Reemplazo, aquí me va a dar 9 más, hemos visto que de este
al cuadrado, y ya no le voy a poner tiempo de la liebre, igual a velocidad de la sosa por tiempo de la sosa, que sería t, ¿no? Sí, y tendríamos esos dos datos. Ahora voy a tratar de simplificar. Tiempo con cuadrado y tendríamos que 9 más el tiempo t es igual a la velocidad de la sosa. Esa sería la velocidad de la sosa para poder encontrar a la liebre. Ahora no me da ningún otro dato más. Podría asumir que la distancia a la que le encuentra, como es d, no se tiene que mantener ahí. Entonces básicamente esa sería la respuesta del ejercicio. Continuando con el ejercicio 8, ya hemos visto que aquí ya tenemos la velocidad que tendría que tener la sosa para poder encontrar la liebre. Esta ecuación no completa, porque como no tenemos el valor del tiempo ni la distancia, no podríamos encontrar cuánto vale. Y además, como nos está pidiendo una velocidad mínima, hay que añadir algunos procedimientos más. ¿Qué procedimientos más? Hay que entender por qué tendría que ser una velocidad mínima y cuándo tendría que utilizar esa velocidad mínima. Y eso va a pasar cuando la liebre en este punto, su velocidad final que obtenga aquí, sea la misma velocidad final o la misma velocidad que tenga la sosa. Porque si en este punto la velocidad de la liebre sigue siendo mayor que la de la sosa, no le alcanza, no lograría alcanzar. Entonces tiene que llegar un momento donde las dos velocidades se igualen. Entonces, analizando de eso, tendría de la liebre, además que esta ecuación, la siguiente: la velocidad final que tiene la liebre igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final, como parte del reposo, directamente vamos a tener 2 por t. Ya hemos visto que el tiempo de la liebre es lo mismo que el tiempo de la sosa. Tendría esa ecuación. Ahora, la ecuación de la sosa no tendremos más, se mantendría ahí. ¿Ya? Lo que hago es lo siguiente: esta ecuación que he obtenido la voy a utilizar también, ¿sí? Y la voy a reemplazar en la ecuación de la sosa. Entonces, aparte de hacer esto, que en cualquier ejercicio normal ya nos daría esa respuesta, ya tendríamos la respuesta ahí directamente, pero como aquí nos especifica otra vez la velocidad mínima, tengo que añadir esta ecuación más, y voy a reemplazar la ecuación 3 en 1, ¿sí? Entonces la ecuación 3 quedaría, digo, la ecuación 1 quedaría así: 9 más d es igual a velocidad de la sosa, que es lo mismo que la velocidad final de la liebre, son iguales. Tendríamos 2t por t, y tendríamos 9 más distancia igual 2t cuadrado. Una vez que tengo esta ecuación, aquí mismo voy a reemplazar. En esta ecuación vamos a reemplazar la ecuación 2. Entonces, la distancia dice que es tiempo de la liebre al cuadrado. Aquí está la ecuación 2. Entonces tendríamos 9 más tiempo de la liebre al cuadrado, que en este caso es t al cuadrado, igual 2t al cuadrado. Llevando a despejar, 9 nos diría que es igual a t al cuadrado. Y de esto estamos obteniendo lo siguiente:
porque hay que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Vamos a ver que nos va a dar 3 es el tiempo. Y este también es el tiempo mínimo que tendría la soda para poder alcanzar a la liebre. Más de este tiempo ya no le podría alcanzar a la liebre. ¿Ya? Obtengo el tiempo y lo que me queda hacer es reemplazar ese tiempo en la ecuación que tengo de ecuación 3 podría reemplazar. O tal vez aquí también, no hay problema. Entonces vamos a reemplazar tiempo en la ecuación 3. Y reemplazando tendría el resultado final, que velocidad final de la liebre, que es la misma de la soda, 2 por el tiempo 3, nos va a dar 6 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta de la velocidad mínima que tendría que tener la soda para alcanzar a la liebre.